El 24 de febrero del año 2022 terminó la gran época de 30 años de la Rusia moderna. El romance tormentoso con Occidente terminó siendo una relación tóxica y terminó con una ruptura áspera. La historia de un amor ardiente y trágico llegó a su fin. En solo algunas semanas, los ciudadanos rusos se olvidaron de sus ilusiones. Los pobres que de por sí vivían mal, ahora viven aún peor. Se tienen que apretar aún más los cinturones. Los relativamente acaudalados vieron cómo su mundito perfecto se venía abajo, con sus viajecitos a la apreciada Europa, con sus marcas de moda, Coca-Cola, Starbucks, Netflix, Instagram y Facebook. Los ricos se dieron cuenta que sus bienes pueden ser confiscados con un solo tronido de los dedos en Washington, Londres o Bruselas. Sus mansiones, yates, clubes deportivos, activos y cuentas bancarias resultó ser un espejismo y ellos la cenicienta, cuando el reloj ya marcó las 12. Por décadas, los liberales asustaban a los ciudadanos rusos con eso de que el regreso de la Unión Soviética significará un nuevo telón de acero, el aislamiento del país y el apartheid de la comunidad mundial. Todo con lo que asustaban sucedió, aunque sin ningún socialismo y ninguna alusión a él. Muchos liberales salieron huyendo al occidente, y ya sea de manera sincera o actuada, lloran por lo que está pasando en Ucrania. Ellos no soltaron ni una lágrima cuando el occidente genocida eliminaba a los pueblos de Irak y de Afganistán, o cuando Estados Unidos y la OTAN se metieron a Libia. Una indiferencia total de su parte cuando moría la gente en Yemen. Ellos nunca condenaron a Estados Unidos o los actos de Israel en Palestina. Esto es otra cosa. Ellos no pueden opinar en contra del dueño del mundo occidental. Siempre quisieron ser parte de ese mundo. Esos encantos del llamado libre mercado, los que hasta ahora habían disfrutado, siempre asumieron el sacrificio de alguien más, la explotación de alguien y la pobreza de alguien. Las guerras son el punto cumbre de la competencia de mercado y los liberales rusos se hacían de la vista gorda, mientras eso no tocara sus vidas. Y ahora todos esos artistas y escritores, esos políticos deshonrados y oligarcas en fuga, se convirtieron en los pacifistas más grandes del mundo. Los que están contentos son los patriotas de todos los colores. Ellos confían en lo mejor. ¿Pero en verdad todo es tan perfecto? Hoy las preguntas son demasiadas. El país se encuentra bajo las sanciones más fuertes de la historia. Para mantenerse en pie debe transformar para bien todos los pilares de la economía. ¿Cómo lo harán? Vemos que como antes el gobierno ruso pretende usar el elemento del mercado. Los dueños de las empresas buscan nuevos mercados para sus mercancías, nuevas posibilidades y esquemas de enriquecimiento. No cambia la esencia explotadora en la economía, como siempre será una economía de obtención de ganancias y desde luego del enriquecimiento del propietario privado. Y entonces a ningún lado se irá la increíble desigualdad social, la pobreza de millones de los trabajadores ordinarios y las fabulosas riquezas de la clase dominante. Decenas de millonarios perdieron sus capitales y bienes en el extranjero, pero la esencia del capitalismo monopólico en Rusia no ha cambiado. Al igual que antes, las ganancias de los dueños de los negocios, los altos directivos y los funcionarios públicos superarán los sueldos de los trabajadores comunes multiplicado por 10, por 100 y hasta por 1000 veces. Escuchamos la promesa de restaurar la producción, la ciencia y la educación, pero ¿quién se encargará de eso? Las mismas ratas y parásitos que llevaron el sistema económico ruso a un callejón oligárquico sin salida, los que nos convirtieron en la gasolinera de Europa. Para que el país no desaparezca, se deben resolver los problemas similares a los que tenía el gobierno y el pueblo soviético en los años 30 del siglo XX. ¿Acaso estos gerentes efectivos se parecen a la gente del gabinete de Stalin, los que sí lograron preparar el país? Y lo más importante, ¿acaso es posible el desarrollo innovador cuando de los hombros de los proletarios siempre cuelga la clase parásita, que se adjudican los resultados laborales de los trabajadores rusos? La raíz de la economía soviética era la propiedad pública de los medios de producción. Esa era su fuerza. El pueblo soviético no alimentaba al propietario privado. Todos los recursos iban al desarrollo del país, la satisfacción de las necesidades inmediatas del pueblo, y no a los yates, los palacios y las limusinas de los señores oligarcas. Con todos los problemas que había, la economía soviética era autosuficiente, a diferencia de la economía deindustrializada de la Rusia de hoy. Hasta Putin se olvidó por un instante de toda la maldad que hicieron los bolcheviques, de todas las bombas que habían puesto y reconoció los logros de la URSS. Es verdad que la Unión Soviética siempre vivió bajo sanciones, se desarrollaba y tenía unos logros impresionantes.
Y para todos los problemas económicos y políticos de nuestro país, se agregó uno más. Digan lo que digan, lo que sucede hoy es una tragedia entre los pueblos de Rusia y Ucrania. ¿En qué se basará la normalización de las relaciones de los dos países? En la idea del mundo ruso. ¿Y qué puede atraer de este mundo ruso de mercado a los ciudadanos de Ucrania? Con el alto nivel de vida, viviendas accesibles, garantías sociales. ¿Y qué puede ofrecer la burguesía rusa a millones de ucranianos? Que sea mejor que la oferta de los burgueses europeos. Y en vez de que los exploten los oligarcas europeos, los van a explotar los oligarcas rusos, ¿verdad? Ahora en vez de pagarle la hipoteca a Kolomoisky, ¿se la van a pagar a Gref? ¿La crisis, la pobreza y la falta de trabajo en Ucrania desaparecerán por las pláticas de la hermandad eterna de los pueblos eslavos de Oriente? Pues la Unión Soviética sí podía unir a los rusos, a los ucranianos y a todos los pueblos de las repúblicas, sin represión de la cultura de cada uno de los pueblos. No había chauvinismo magnánimo en la Unión Soviética. Los ciudadanos de la Unión Soviética no tenían que pelear por nada. El país les pertenecía a ellos y no a un puñado de oligarcas. Y esa es una razón verdadera para la amistad de los pueblos y la solidaridad. En la Segunda Guerra Mundial, el internacionalismo soviético demostró su solvencia y el heroísmo en masa de los ciudadanos de la URSS demostró que ningún otro pueblo ha peleado así por su patria, que peleó por una patria sin una clase opresora. La URSS demostró en la práctica que solo un gobierno socialista con la propiedad pública en los medios de producción puede resistir efectivamente el saqueo imperialista. Ese mundo ruso que se basa en la explotación del hombre por el hombre está condenado al fracaso igual que la Rusia zarista, igual que el gobierno ruso que existió de febrero a octubre. Podemos comparar la Rusia prerevolucionaria, la Unión Soviética, la Rusia de hoy y las demás repúblicas de la URSS. Comparen los índices económicos, el nivel de la cultura y el nivel educativo de su gente. ¿Quién saldría ganando en esa comparación? Si nos olvidamos todo lo que nos ha enseñado Hollywood, tendríamos que aceptar que el poder, la influencia y la autoridad que tenía la URSS no lo tenía ni la Rusia zarista ni la Rusia de hoy. Los trabajadores de la URSS miraban con mucha más confianza el futuro. Los líderes de los países del occidente tenían mucho cuidado al dirigirse a los líderes soviéticos. Y los deportistas soviéticos no participarían sin el himno y la bandera. El país de los soviets era respetado del mundo entero, porque la economía soviética era mucho más progresiva y mucho más fuerte que lo que llaman mercado. Así era hasta que no empezaron a destruirla los restauradores del capitalismo. Pero hoy, en este momento tan crítico, nos invitan a construir nuestra vida política en los principios que ya son obsoletos y frenan el progreso en todo el mundo. ¿Acaso podrá la débil y desindustrializada Rusia enfrentarse a todo el poder colectivo de Occidente, manteniéndose en las vías del capitalismo? Este enfrentamiento es más que nada económico. ¿Acaso estos gerentes podrán hacer una reindustrialización en Rusia sin una economía planificada y la propiedad pública de los medios de producción? ¿Dónde está ahora la microelectrónica nacional, la industria aeronáutica, la construcción de aparatos y maquinaria? ¿A qué nivel lo han llevado todos los gerentes efectivos en Rusia? ¿Alguien responderá por las fábricas en ruinas, un campo sin vida, reformas antisociales, la caída demográfica en tiempo récord? O como siempre los culpables serán los bolcheviques y en el Museo de Yeltsin continuarán aplaudiendo a los traidores a la patria. ¿Y qué pasará si los gerentes efectivos una vez más no cumplen con las tareas de Putin? ¿Culparán a los enemigos internos? ¿Y para mantener el poder y su capital pasarán a ser una ultraderecha al estilo de Pinochet? ¿Acaso hay algo que le haga más daño a nuestro país que este sistema económico, donde los señores y su capital siguen sentados en los hombros de los millones de esclavos contratados? Y esto no pasa nomás en Rusia. Esta guerra económica una vez más demuestra que el sistema económico de mercado mundial es incompetente. Los gobiernos de los países imperialistas que representan las corporaciones, los banqueros ricos y los dueños de las grandes propiedades privadas, otra vez llevaron al mundo a una crisis. Y solo se puede resolver con el robo a los trabajadores y el aumento de los conflictos bélicos. No hay de otra. Ahora ya podemos ver cómo cada uno de nosotros dependemos de esa economía global. El planeta está unido con miles de canales comunicativos. Y cuando los poderosos otra vez se pelean por las influencias en el mundo, esas comunicaciones se rompen y el primero en recibir el golpe es el ciudadano común. Lo que pasa en Ucrania repercute en diferentes lugares del planeta.
Las sanciones que le pusieron a Rusia golpearon no nomás en Rusia, sino que también en Occidente, empezando por los trabajadores. Y es difícil imaginar cuál sería el final de esa crisis, si consideramos todo el poder bélico que tienen esos países y las diferencias que hay entre ellos. La catástrofe atómica ahora ya no se ve tan lejana. Sabemos muy bien que la amenaza más grande de las últimas décadas se llama Estados Unidos. Ellos dejaron sus huellas ensangrentadas en Corea, en Vietnam, en Yugoslavia, en Irak y en Afganistán. ¿Acaso hay algún país donde no metan su nariz los gringos? ¿Es posible defenderse del imperialismo americano con otro imperialismo? ¿El imperialismo germánico o el ruso? Si un imperialista le gana a los gringos, simplemente tomará su lugar. Y lo que hará es simplemente seguir robando como su antecesor. ¿Acaso eso es lo que necesita la humanidad? ¿Acaso ocupamos una eterna guerra de depredadores por una dominación mundial? ¿Y lo que está pasando una y otra vez no nos dice que debemos deshacernos de ese sistema caníbal llamado capitalismo? Mientras el mundo siga gobernado por los intereses egoístas de una minoría codiciosamente rica, la humanidad seguirá sufriendo. Solo cuando el trabajo se libera del capital, es capaz de hacer que la vida en nuestro planeta sea feliz y segura. El capitalismo priva a los pueblos y los países de una tierra de verdadera unidad y fraternidad. Obstaculiza su cooperación igualitaria. Condena a miles de millones de personas a crisis regulares. Los condena a la ruina, al desempleo, a la pobreza y a los horrores de la guerra. Para eliminar las crisis hay que eliminar el capitalismo. No hay otro camino. El día de hoy quiero hablar de cosas importantes, los grandes cambios y las buenas perspectivas que esto nos trae, y de ciertos problemas, los que tendremos que resolver para llevar a nuestro país adelante, como el indudable líder en esta época. Hoy nos reunimos en un momento de la historia muy dramático, pero a la vez muy prometedor, un momento histórico para la humanidad. Ya que en los últimos 12 meses el mundo sufrió una transformación de magnitud bíblica. E inclusive hoy, después de algunos meses de este golpe de Estado poco exitoso, que condenó al fracaso a un sistema fallido, y creo que aún no nos dimos cuenta de las consecuencias y el significado de lo ocurrido. Pero este año el comunismo ha muerto. Inclusive yo como presidente, teniendo la oportunidad de observar lo que pasaba, a veces estuve tan ocupado promoviendo el progreso, incitando a los cambios, que no siempre pude mostrar la felicidad que tenía en mi corazón. Pero esto es lo más importante que sucedió en mi vida, en nuestras vidas. Gracias a Dios, Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Terminó la época donde Estados Unidos y Rusia se tenían en la mira y en cualquier momento estaban dispuestos a apretar el gatillo. Hoy podemos decir, mañana habrá paz. En ese día habrá menos miedo y más esperanza y felicidad para nuestros hijos. El mundo puede respirar tranquilo. El ídolo comunista que sembraba por todo el mundo discordia social, enemistad y crueldad sin precedentes. Ese que le infundió el miedo a la comunidad humana ha caído. Ha caído para siempre. Y yo estoy aquí para asegurarles que en nuestro país no le dejaremos resucitar. Dios guarda a Estados Unidos. Y le agregaré, y a Rusia también. Es bien sabido que en los últimos 30 años, nosotros de manera perseverante y paciente intentamos ponernos de acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios de seguridad e indivisibilidad en Europa. En respuesta a nuestras peticiones, siempre nos encontramos ya sea con mentiras cínicas o con intentos de presionarnos y chantajearnos. Y la OTAN, sin importar nuestras protestas, sigue expandiéndose. La máquina de guerra continúa avanzando. Y repito, se acerca a nuestras fronteras. Persuasión y peticiones no ayudan en nada. He tomado la decisión de hacer una operación bélica.
Nos engañaron. Usando el léxico de barrio, nos dejaron abajo.